¿Cómo poder pagarle su misericordia? ¿Cómo poder pagarle su amor y su bondad? ¿Cómo le pagarías tú? ¿Cómo le pagarías? Él está aquí, Él viene por ti. Aleluya, santo. Aleluya. Aleluya, bendito eres tú, Señor. Y te alabamos. Te adoramos, Dios. Te adoramos, Dios. Santo eres Dios. Qué hermosa es la presencia del Señor. Qué hermosa la presencia de Dios. En el mundo la gente paga grandes cantidades de dinero por ver a sus ídolos. Artistas, cantantes, actores, actrices, boxeadores, futbolistas, todo tipo de personajes. Y la gente paga por ir a verlos y los ve de lejos. Tú no tienes que pagar nada por estar en la presencia de Dios, porque Dios está aquí. Él vino por causa de ti. Y solamente disfrútalo. No tienes que pagarle nada. Y si quisieras pagarle, no puedes pagarle. ¿Cómo le vas a pagar? Él no necesita nada. Y nada lo hace porque tú le pagues. Todo lo hace porque te ama. Aleluya. Aleluya, gloria. Aleluya. Cuando me pongo a meditar, mi alma se goza. Mis ojos lloran y no lloran por llorar. Es que recuerdo la bondad tan infinita cuando en la cruz ocupaste mi lugar. ¿Con qué te pago el amor que tú me tienes? ¿Con qué te pago el cariño que me das? Ni con mi vida ni mi muerte lograría recompensarte, pues tu amor no tiene igual. No me avergüenzo de decir cuánto te adoro, ni me arrepiento de tan linda decisión. Ahora camino de la mano con mi Cristo y ya muy pronto
qué te pago el cariño que me das? Ni con mi vida ni mi muerte lograría recompensarte, pues tu amor no tiene igual. Recompensarte, pues tu amor no tiene igual. Aleluya, aleluya, gracias. Solo podemos darte las gracias, Dios. Solo darte gracias porque no podemos pagarte por todo lo que has hecho por nosotros. Nos rescataste del mundo, nos sacaste del infierno mismo al cual estábamos condenados para trasladarnos a tu gloria. Gracias, Dios. Gracias, Señor. ¿Con qué te pago? No tengo con qué, no puedo, Señor. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Pero hermanos, si tú puedes pagarle, págale. Si tienes la manera de pagarle al Señor, págale. Pero pues en realidad, ¿cómo le pagaríamos? Solamente agradeciéndole, obedeciéndole, amándole, siendo fieles a Él y reconociendo lo que hizo por nosotros, y en agradecimiento servirle. Aleluya. Y así vamos a continuar con este culto y vamos a estar recibiendo la palabra de Dios. Padre Celestial, es en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret que te damos gracias. Gracias por esta mañana tan hermosa en tu presencia. Gracias porque tú estás aquí en nosotros y te sentimos, Dios, sentimos tus caricias, sentimos tu amor, sentimos tu paz, tu consuelo, tu gozo, tu fortaleza. Nos animas, nos alientas. Gracias, Padre. Gracias, Dios, gracias te damos. Y en esta hora, Padre Dios, rogamos que sea tu Espíritu Santo el que esté ministrándonos tu palabra, guiando este mensaje, hablándonos, enseñándonos con tu palabra. Señor, aliméntanos con tu palabra, Señor, porque tu palabra es de vida eterna. A mí solamente úsame, Señor, como un instrumento. Manda pasar un carbón encendido de tu altar por mis labios para purificarme, y úsame, Dios. Dame palabra, dame gracia para hablar tu palabra, y que tu Espíritu Santo con tu palabra llene nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras bocas rebosen de tu palabra se haga vida en nosotros. Lo rogamos en el nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén. Aleluya, santo es el Señor. Y así vamos a estar leyendo la palabra de Dios en la epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3 y versículo 16. La epístola de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. Y así nos dice el Espíritu Santo a través del apóstol San Pablo en esta epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 16. La palabra de Cristo habite en ustedes en abundancia, en toda sabiduría, enseñándose y exhortándose los unos a los otros, con salmos e himnos y canciones espirituales, con gracia, cantando en sus corazones al Señor. Y esta es palabra de Dios. Y por esta palabra, Padre, te damos muchas gracias, te alabamos, Señor, te bendecimos, porque tu palabra es buena. Siéntense, hermanos, por favor, y pónganse cómodos. Bendito el nombre del Señor.
Y la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo, habite en ustedes en abundancia. Que la palabra de Dios abunde en ustedes. Que sean ustedes llenos de la palabra de Dios. Que se llenen de la palabra de Cristo. Que se alimenten con la palabra de Cristo. Que no dejen de estar alimentándose de la palabra de Cristo. Es lo que nos dice el Espíritu Santo en este mensaje. La palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra que por la Sagrada Escritura conocemos que es importantísima para todos nosotros y para toda la humanidad. Tan importante, y lo hemos visto en otras ocasiones, en otros temas, que cuando Dios dispuso darle su palabra, su ley, a la nación hebrea, cuando la sacó de la esclavitud de Egipto, y lo citó en el valle de Sinaí, cuando en la cumbre estaría Dios dándoles su palabra, su ley, tan importante así, es que Satanás, sabiendo lo importante que es la palabra de Dios, buscó la manera de estorbar al pueblo para que no llegara a esa cita con Dios. Lo hemos visto en otras ocasiones. Fue así como Satanás movió a la nación de Amalek a enfrentar al pueblo hebreo para que no llegara a su cita con Dios en el valle de Sinaí y no recibieran la palabra de Dios, porque Satanás bien sabe que la palabra de Dios es vida, vida para todos nosotros, vida para todos los que la reciben, vida para todos los que la viven, la ponen por obra. Y por eso Satanás estorbó. Pero Dios, que siempre saca sus planes adelante, se encargó de que el pueblo llegara a su cita y les dio su palabra. Y luego el mismo Espíritu Santo nos declara que la palabra de Dios vale más que millares de oro y de plata. Es más valiosa la palabra de Dios que millonadas de dinero. Porque con dinero tú no puedes comprar salud. Con dinero tú no puedes comprar amor. Amor verdadero, por supuesto, ¿verdad? Amor auténtico, amor sano. Con dinero tú no puedes comprar paz. El dinero en realidad no te da seguridad. No compras seguridad, no compras protección. A pesar de que puedas contratar un montón de personas que te estén rodeando para cuidarte, aún así, tu vida no está segura. Con dinero no puedes comprar felicidad. Con dinero no puedes comprar vida eterna. Y en cambio la palabra de Dios se declara a sí misma que es para nosotros vida. Proverbios 4 del 20 al 22 es vida. La palabra de Dios es vida para los que la encuentran, los que la tienen, los que la guardan, los que la ponen por obra. Es vida y es salud y es medicina.
La palabra de Dios te garantiza vida, te garantiza salud, sanidad. La palabra de Dios te garantiza tener consuelo en tus aflicciones, en tus problemas, en tus angustias. Dios es tan perfecto que en su palabra nos ha dado todo lo que necesitamos, todo en su palabra y a través de su palabra. Y por eso cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, te llenas de la palabra de Dios, en la palabra de Dios encuentras todo lo que estás necesitando. Cuando estás triste, cuando estás desconsolado, cuando estás afligido, Dios te habla a través de su palabra y en su palabra empieza a darte consuelo y empieza a darte seguridad y te da protección y te da fe para que tú confíes en Él y que no temas de nada de lo que te esté pasando, y te llena de paz y te llena de gozo y te llena de fortaleza. Y sabes por la palabra de Dios que en Él estás confiado y Él te protege y Él te libra de todo mal. El Espíritu Santo es muy sabio cuando nos dice: y la palabra de Dios habite en ustedes en abundancia. ¿Y qué nos está diciendo con esto? Hay que alimentarnos de la palabra de Dios mañana, tarde y noche. Porque mañana, tarde y noche, todos los días y cada rato estamos siendo atacados por las fuerzas del mal, por este mundo que nos aflige y que busca destruirnos. Pero en la palabra de Dios tenemos nosotros la protección, la seguridad. Es maravilloso cuando tú comprendes la importancia, el grande valor que tiene la palabra de Dios y dispones no dejar pasar un solo día sin dedicarle tiempo, horas, ¿por qué no? Horas a la lectura de la palabra de Dios. Pero no una lectura así a destajo, a la carrera, no. Dice: aliméntense de la palabra de Dios. Y verdad que cuando tú te alimentas físicamente con esa comida rica, deliciosa, no te la tragas, no te la pasas entera, la saboreas, la masticas, la disfrutas despacito, a gusto, suave. Ay, qué rico está esto. Y para que no se me acabe, me la voy a comer despacito, rica, la voy a saborear, la voy a disfrutar. Así es la palabra de Dios, es alimento. Es alimento, por lo tanto, hay que alimentarnos de la palabra de Dios, leer la palabra de Dios despacito, desmenuzando cada texto, cada versículo. Por supuesto, siempre buscando la dirección del Espíritu Santo para que nos enseñe a interpretar aquellas partes que tal vez nos parezcan un poquito difíciles de entender. Pero el Espíritu Santo es tan lindo que nos desmenuza y nos explica. El Espíritu Santo es como el papá, es como la mamá que a su bebé no le dan trozos de carne porque ya tiene 6 meses y ya puede comer de todo. No le dan trozos de verduras, le hacen papilla, le desmenuzan la carnita, el pollito, la verdurita, la frutita, bien desmenuzadito, una papilla, un atolito, porque así el bebé lo va a disfrutar y le va a alimentar de manera perfecta. Así es el Espíritu Santo. Si tú comprendes la importancia, el grande valor de la palabra de Dios y te dispones a que todos los días te vas a alimentar de la palabra de Dios, le vas a rogar al Espíritu Santo: Señor, ayúdame, desmenúzame, dame la papilla espiritual por medio de tu palabra para que yo la pueda disfrutar y me alimente y me fortalezca y me dé vida y me dé fuerza espiritual. Si el Espíritu Santo te dice que te llenes de la palabra de Dios, que te alimentes de la palabra de Dios, que Él quiere que estés lleno de la palabra de Dios, que la palabra de Dios habite abundantemente en ti, quiere decir que Él se va a encargar de ayudarte.
para que con ese alimento verdaderamente estés nutrido, fortalecido. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo de una manera muy clara: yo soy el pan de vida. Y Jesús es la palabra. Sabemos que Jesús de Nazaret es la palabra de Dios que se hizo carne. Es la palabra, es el verbo de Dios que vino a este mundo en forma humana. El verbo se hizo carne, habitó entre nosotros. La palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y Jesús dice: es que yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Porque Jesús, la palabra de Dios encarnado, también en nosotros va a hacer que su palabra se haga vida, se encarne dentro de nosotros. Y la palabra que el Espíritu Santo quiere que abunde en nosotros es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El evangelio que lo conocemos a través de San Mateo, de San Marcos, de San Lucas, de San Juan. Las epístolas, las cartas doctrinales. El mismo Espíritu Santo, a través de sus siervos, le da a la iglesia enseñanzas, conocimientos. Lo importante que es que nos llenemos de la palabra de Dios. En la palabra de Dios encuentras tú todo lo que necesitas para vivir bien, en paz, con gozo, en fe, en fortaleza, seguro, confiado, sano, libre de peligros, libre de males, siempre protegido y seguro, porque Dios con su palabra alimenta tu fe. Como dice el Espíritu Santo, la fe viene por la palabra de Dios. Mientras más te alimentas de la palabra de Dios, tu fe crece más y más y más. Es muy hermoso cuando te alimentas de la palabra de Dios y te das cuenta que tú estás creyendo más en Jesús y crees más en Dios y conoces más a Jesús por la palabra y conoces más a Dios por la palabra que estás leyendo, lo estás conociendo, y porque lo estás conociendo confías más en Dios y lo sientes, un Dios real, un personaje real que está contigo, que te acompaña, que se mueve a donde quiera que tú vas, que no te deja, que no te desampara, que está pendiente de todo. Pero todo eso tú lo sabes, tú lo conoces por medio de su palabra. Su palabra. Y luego nos dice que su palabra es una palabra viva. No es palabra muerta, no es palabra solamente escrita que está allí. Su palabra es viva. El Espíritu Santo se encarga de que cuando tú lees la palabra de Dios impresa en la Santa Biblia y la lees con hambre, y la lees con sed, y la lees queriendo llenarte del conocimiento de Dios, el Espíritu Santo se encarga de que esa palabra entre en ti como vida de Dios, que va a llenar tu corazón, va a llenar tu mente, va a correr por tus venas. Vas a hacer todas tus células, todos tus órganos, todo tu cuerpo va a llenarse de esa palabra, porque dice que es palabra viva, palabra eficaz, palabra poderosa. Tanta gente sufriendo en este mundo sin saber que en la palabra de Dios tiene el consuelo, la paz, el gozo, el valor, la fortaleza que necesitan para vivir. Tantas personas sufriendo hasta problemas económicos y materiales, sin entender que aún esas cosas económicas y materiales, Dios está pendiente de ti para proveértelas, para dártelas. Si tú conoces lo que Dios hace por ti a través de su palabra. Acuérdate que el Señor dice: busca mi reino y mi justicia, y te voy a dar todo lo que tú necesites. Todo lo que necesites, hablando económicamente, hablando materialmente. Ahora, lo que tú necesites y que Dios sabe que verdaderamente lo necesitas, no lo que tú crees que necesitas, pero Dios sabe que no lo necesitas. Parece juego de palabras, ¿verdad?
Pero es que a veces nosotros creemos que necesitamos tantas cosas, pero Dios sabe que no son necesarias realmente para nosotros. Pero lo que verdaderamente necesitamos, Dios sí nos lo da. Lo que verdaderamente necesitamos. No nos deja, no nos desampara. No se descuida de nosotros. Dios es bueno. Si entendiéramos lo importante, el valor de la palabra de Dios. Es más importante que tú te alimentes de la palabra de Dios que del desayuno que tomas cada mañana, y que el alimento de cada mediodía, y que la cena de cada noche, y que del agua que bebes. No te digo que dejes de desayunar, de comer, de cenar y de beber agua. No, claro que no. Te digo que es más importante la palabra de Dios. Ahora, con el hecho de que tú consideres que es importante la palabra de Dios, tanto o más como los alimentos que tú tomas, pues tendrás que darte cuenta. Lo que yo como y bebo aquí físicamente para mi cuerpo me nutre y me sostiene físicamente mientras estoy aquí en la tierra. Pero la palabra de Dios, que el Espíritu Santo quiere que me llene, que me alimente, eso me lleva a vida eterna. Eso va a tener efectos, repercusiones trascendentes más allá de mi paso por esta tierra. Esa palabra es tan poderosa que a ti mismo te va preparando para una vida en la eternidad con Dios, una vida que tú desde aquí la empiezas a vivir, porque Dios, desde que te llamó a su camino, desde que te jaló del mundo y te sacó, ya lo hizo con propósito de llevarte a su gloria, a vivir allá con Él por toda la eternidad. Pero es importante que tú estés de acuerdo con ese propósito y que sepas lo que Dios va a hacer contigo, y que tú todo lo que hagas aquí en la tierra sea de acuerdo con ese propósito de Dios. Acuérdate que el rey David le decía a Dios: una cosa le pido a Dios, una cosa te pido, Dios, una cosa te ruego, Dios, quiero estar en tu casa para siempre. Quiero estar contigo para siempre. No salir de tu presencia nunca. Alimentarme de tu conocimiento, de tu gloria, de tu santidad. Y la palabra de Dios te conduce a la presencia de Dios. La palabra de Dios te enseña a Dios, a conocerlo, a buscarlo, a amarlo, a respetarlo, a honrarlo. La palabra de Dios te enseña a luchar contra las fuerzas del mal, a luchar contra el pecado, a luchar contra tus vanidades, contra el mundo que te ofrece tantas cosas para entretenerte y para engañarte y para enredarte y para estorbarte, para que no llegues a la presencia de Dios. Acuérdense que así como el pueblo de Amalek salió al frente de la nación hebrea para estorbarle y que no llegaran a la presencia de Dios, a su cita con Dios, así también el mundo, el pecado y nuestra propia naturaleza carnal se oponen para que nosotros podamos llegar a la presencia de Dios. Pero por medio de la palabra aprendemos todo lo que necesitamos saber para luchar en contra de nuestra carne, en contra de nuestras costumbres, en contra de nuestro carácter, en contra de nuestra forma de hablar y de comportarnos, y en contra de lo que el mundo nos ofrece para engañarnos y para tenernos entretenidos, y en contra de los engaños de Satanás. Por la palabra de Dios aprendemos todas estas cosas, a conocerlo todo, a saberlo todo. Y el mismo Espíritu Santo desde tiempos antiguos declaró algo que a Dios le dolía en su corazón. Mi pueblo se pierde porque le falta conocimiento. Mi pueblo se pierde porque no me busca a través de la palabra que yo les he dado, porque no se interesan por mi palabra. No se interesan por alimentarse con mi palabra.
no adquieren conocimiento a través de mi palabra, no adquieren sabiduría por medio de mi palabra, y el pueblo se pierde porque le falta conocimiento, porque le falta mi palabra. Se pierden y el pueblo se queda en ignorancia, y el pueblo se queda sin saber qué hacer y cae ante los engaños de su propia naturaleza carnal y pecadora, y del mundo y de Satanás. En los tiempos del profeta Elías, nos declara la Escritura que escaseaba la palabra de Dios. Por años y años y años y años no hubo quien moviera la palabra de Dios, quien enseñara la palabra de Dios. Nadie. ¿Y qué pasó con el pueblo hebreo? ¿Qué pasó? Se fue en pos de dioses ajenos, adoraba a dioses ajenos, se olvidó de Dios, dejó de conocer a Dios y ya dejó de creer en Dios, porque no había palabra de Dios. Y como está escrito, es que sin palabra de Dios el pueblo se desenfrena, el pueblo se pierde. Porque la palabra de Dios es la que nos enseña cómo comportarnos, cómo vivir, qué hacer, qué no hacer. Y fue necesario que el profeta Elías citara a todo el pueblo en el monte Carmelo para que renaciera el conocimiento de Dios en el pueblo hebreo. Ya no lo conocían, ya ignoraban su palabra. Se habían olvidado de los milagros que Dios había hecho cuando los sacó de la nación de Egipto, de tantas maravillas que habían visto por 40 años en el desierto. De todo se habían olvidado y se habían olvidado de Dios. Y ahora creían en dioses ajenos. Fue entonces cuando Elías hizo esa demostración en el monte Carmelo, invitando a los adoradores de esos dioses ajenos que lo llamaran, que le ofrecieran su sacrificio, y estableciendo que Elías invocaría a Jehová su Dios, y el que respondiera con fuego consumiendo el holocausto, ese demostraría ser Dios. Y el pueblo acudió con toda la duda, con toda la inseguridad de que verdaderamente Jehová fuera a responder. El pueblo iba diciendo, bueno, pues si Baal contesta la condición para demostrar que él es Dios, pues vamos a creer en Baal. ¿Sí? A ese grado era la ignorancia, el olvido de Dios. A ese grado, que iban a ver esa demostración, a ver quién se aparecía allí con esa demostración de poder. Pero ya conocemos la historia, por mucho que los sacerdotes y los profetas de Baal hicieron por horas y horas, hasta se tasajeaban, se sangraban sus cuerpos, rogándole a su dios Baal, pues que no existía, que bajara, que consumiera con fuego ese holocausto que le habían ofrecido. Le gritaban, le danzaban, daban vueltas. Y el pueblo hebreo esperando a ver cuándo Baal contestaba. Pues ¿cómo iba a contestar? Dios falso que solo estaba en la mente de esas personas. Y cuando Elías dijo, pues ya muchachos, ya tuvieron bastantes horas, su Dios no contesta, pues no existe. Y Elías preparando el altar para Jehová, las piedras, la leña, el toro ya listo, y habiendo mojado, chorreando el agua sobre todo el altar y la leña y el toro, con palabras sencillas, sin brincar, sin gritar, sin saltar, sin danzar, sin tasajearse su piel para causarle lástima ni nada, simplemente diciendo, Señor, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú eres Dios. Y este pueblo necesita volver a encontrarte,
volver a conocerte. Se olvidó de tu palabra, ahora te ignoran. Contéstame, Señor. Contéstame, Dios. Y bajó fuego del cielo. Dios contestó. Bajó el fuego del cielo, consumió el holocausto, secó toda el agua que estaba en una zanja allí. Y toda la gente dijo: Jehová es Dios. Jehová es Dios, porque Jehová sí escuchó, Jehová sí contestó. Baal no, Dios sí, nuestro Jehová es Dios. Y el pueblo volvió a creer en Dios. ¿Pero por qué se habían olvidado de Dios? Porque dejó de hablarse palabra de Dios. Dejó de moverse la palabra de Dios entre el pueblo. Por eso a nosotros la iglesia, el Espíritu Santo nos dice: asegúrense de que la palabra de Cristo viva abundantemente en ustedes. Llénense de la palabra de Cristo. Aliméntense de la palabra de Cristo. Mañana, tarde y noche y cada rato. Que no pase un día sin que se alimenten de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios les da vida, les da salud, les da paz, les da gozo, les da consuelo, les da protección, les da seguridad, les da alimento físico, les da todo lo que necesiten económicamente hablando. Les da todo. Todo lo tenemos en la palabra de Dios. Simplemente la lees y le pides al Espíritu Santo que te alimente con esa palabra. Y vas a ver cómo conoces a Dios, cómo aumenta tu confianza en Dios, cómo aumenta tu fe en Dios y tu fe en la palabra de Dios. Y de ahí en adelante no vas a querer dejar de comer palabra de Dios. Todos los días y cada rato te vas a dar cuenta que es lo más importante que hay en tu vida: la palabra de Dios. Y te vas a llenar de Dios. Va a venir todavía durante mucho tiempo problemas, enfermedades, circunstancias adversas, peligros, calamidades. Va a moverse el mundo contra ti todavía, pero tú vas a tener la fe suficiente, vas a estar fuerte, vas a estar vigoroso por la palabra de Dios para vencer todo lo que venga en contra tuya. Y vas a prevalecer. Y vas a estar de pie, porque la palabra de Dios te sostiene. La palabra de Dios, palabra de vida eterna. Le dijo Pedro a Jesús: tú tienes palabra de vida eterna. Palabra que necesitamos no solo para estar aquí en la tierra, sino para ir a tu gloria y gozar contigo por toda la eternidad. Así que la palabra de Dios habite abundantemente en todos nosotros, con sabiduría de Dios, con sabiduría del Espíritu Santo, con la interpretación, el discernimiento del Espíritu Santo, para que nos llene de su verdad, que no nos mueva a confusiones y a engaños por una mala interpretación, por un mal entendimiento, y que con esa palabra llena de sabiduría podamos nosotros aconsejarnos, ayudarnos, a guiarnos, a exhortarnos unos a otros, dice el Señor, con palabra de sabiduría. Y que esa palabra nos enseñe a vivir y que nuestra vida sea de continuo alabanza a nuestro Dios, como nos dice la Escritura, cantando al Señor, cantando con cantos, con himnos, con salmos espirituales que agraden a Dios, no que nos agraden a nosotros, que agraden a Dios, cantándole siempre en nuestros corazones. Todo ¿cómo? Llenándonos de la palabra de Dios. No dejen de leer la palabra de Dios todos los días y cada rato. Véanlo como lo más importante. Es más importante que comer alimento para nuestros cuerpos. Es más importante que trabajar para conseguir dinero para suplir nuestras necesidades, porque la palabra de Dios nos va a proveer todo. Nos provee el alimento y nos provee también todas las cosas que necesitemos. Alabado el nombre del Señor.
Padre, te damos muchas gracias. Muchas gracias, Padre Dios, por esta exhortación que tú nos haces para que estemos buscando el llenarnos de tu palabra. Vivir siempre alimentándonos con tu palabra, reconociendo que tu palabra vale más que millones de oro, de plata, de dinero. Reconociendo que con tu palabra tenemos todo lo que necesitamos para vivir aquí en la tierra y para vivir en tu gloria por toda la eternidad. Señor, despierta en nosotros hambre y sed de tu palabra. Enséñanos, Señor, enséñanos a depender de tu palabra, porque tú te revelas en tu palabra a todos nosotros. Y alimentanos y fortalécenos y guíanos con tu palabra, porque tu palabra es luz para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret, te damos gracias por tu palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias, Padre Dios. Amén. Aleluya. Y así agradezco a los hermanos que están aquí de manera personal apoyándonos con su presencia. Agradezco también a los hermanos que están a través de Facebook y de YouTube. Les recuerdo que continuamos con cultos presenciales en vivo solamente los domingos. Hay razones importantes. ¿Por qué continuar solamente los domingos? Cultos en vivo. Pero martes y jueves también continuaremos llevándoles cultos pregrabados. Martes y jueves, cultos pregrabados en Facebook y en YouTube, que son tan importantes como los cultos que se transmiten o que se realizan en vivo. Tan importantes son también los cultos pregrabados, para que por favor no les resten importancia. Ahí hay palabra de Dios, hay palabra y alimento de Dios, y hay presencia del Espíritu Santo también en los cultos pregrabados. Martes y jueves 6:30 de la tarde, y oraciones miércoles y viernes 6:30 de la tarde, también grabadas en Facebook y en YouTube. Aquí les esperamos entonces próximo domingo en vivo 6:30 a las 11 de la mañana. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde.